Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala. Seguimos repasando. Pepe, ¿cómo estás? José Piñeiro Maceiras, ¿cómo andas? Bueno, estamos aquí bastante bien otra vez, ¿no? Muy bien, sí señor. Muchas gracias, de verdad, por estas lecciones magistrales. Pepe Piñeiro, José Piñeiro Maceiras, el terror rojo y la guerra de España. Seguimos avanzando, vamos cubriendo nuestra geografía, esa geografía maravillosa. Adelante, Pepe. Seguíamos por el noroeste de España, estábamos en León y veíamos cosas terribles, la verdad, tremendas, inhumanas, casi podríamos decir. Qué gente aquella, tremenda. Adelante, Pepe, ¿qué Bueno, nos de hecho, cuentas? se producen dos, la causa general considera como los dos asesinatos más importantes o más terribles de toda esta zona. Uno ocurrido en la zona del Bierzo, pegando con la provincia de Asturias en el otoño de 1966, en una zona que se llama el Valle de Cinolledo, que pertenece a una de las zonas más retrasadas de toda España, que son los Ancares. Son muy bonitos y son muy montañosos, Ah, pero estaba muy retrasado por aquella época. Pues a una persona de más de 30 años, jornalera, la tiraron tres veces desde una distancia superior a 4 o 5 metros o 10 metros, no sé exactamente, pero las tres veces, bueno, dos veces malherido, lo supieron que son como las tres caídas de Jesucristo, ¿no? Y después lo joder, mataron a puñaladas, ¿no? madre Esto mía, ocurre en el mes de otoño de 1936. madre mía. También en la zona oriental de la provincia de León, en lo que es el municipio antiguo de Begamián, que está, porque yo creo que ha sido anegado en parte por el palacio, por uno de los embalses del norte de León, a dos personas también por esas mismas fechas. A uno de ellos lo matan a palos, que era político, y a otra persona también apolítica, más bien le dan a palos y le rompen la cabeza, le parten la cabeza en dos partes con un picachón, Qué ¿no? barbaridad. Esto está reflejado en la causa general. Madre mía. Hay que entender que todos estos crímenes horrorosos que se producen no están todos contabilizados. De hecho, el otro día creo que ha sido un compañero tuyo de armas, este que es militar, coronel Gallego. Sí, pero ¿sobre qué tema? Hablaba de un caso que había conocido, en Galicia, ¿no? Y, esa cosa no está reflejada en la causa general. Ya, Un homicidio que había ocurrido terrible, de que a un sacerdote lo habían metido en una máquina trituradora de ya, trigo o de ya. centeno. Esa Sí, cosa no sí, aparece, sí, ya, no ya, ya, aparece, ya, 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 ya. no aparece. O La sea, descartamos de entonces. esos desastres ocurrieron bastantes y no están contabilizados. Ya. Yo incluso alguna vez algún cliente me contó que un tío suyo incluso había sido responsable de colocar a un pobre hombre y arrastrarlo con el caballo, ¿no? Claro, Y fíjate. no, o sea, estas cosas ocurrieron, desgraciadamente Claro. ocurrieron, sobre todo en la zona controlada por los republicanos. En el norte de la provincia de León ocurrieron cosas muy graves. Incluso no solo a estas personas se persiguieron, sino, por ejemplo, a personas mayores, a personas con gran representación o muy importantes también fueron liquidadas. Fue muerta a palos el vicepresidente de la Diputación Provincial de León, Qué el barbaridad. señor López Cañón, que es familiar de un conocido mío procurador. Lo mataron a palos en agosto de Ya. 1976, y más cosas de estas ocurrieron. Y antes de la guerra, en esta zona del norte de León, también ocurrieron asesinatos y ataques tremendos, ¿no? Incluso en la zona de Boñar a un falangista le pegaron una paliza que lo dejaron loco. O sea, estas cosas Qué ocurren, barbaridad. son así, y no hay Claro, que más darle claro. más cosas que sucedieron así. Y lo que se está haciendo es intentando olvidarse estas cosas tan graves que ocurrieron. Claro, efectivamente. Eso sí que es grave, Pepe, que todo esto quede en la nada, como ha estado tanto tiempo, y encima se resucita, pero al parecer con la intención de escribirlo al contrario. Bueno, la intención no, la realidad, porque estamos viendo todos los días de escribir las cosas al contrario. Eso sí que es grave porque es manipular a las nuevas generaciones que son nuestro futuro, no cabe la menor duda. Adelante, Sí, de Pepe. hecho, en la zona norte de León, que es la parte occidental, Sí, eh, allí pues realmente se hicieron bastante daño, sobre todo algunos ayuntamientos. Un ayuntamiento, por ejemplo, de Cármenes, quemaron prácticamente toda la cabeza del ayuntamiento. Creo que son más de 300, en torno a 300 edificios se destruyeron, ¿no? claro, Y los daños que se crearon en el ayuntamiento de Villamañín fue muy grande. Es el ayuntamiento al cual pertenece la, la población
de ¿cómo se llama?, de Rodiezmo, y Ah, estas cosas hubieron cosas muy graves, muy graves. ya. Qué barbaridad. Tremendo, tremendo, Pepe. Son cosas que no se pueden. Hay que volver a ellas, por desgracia. Es decir, lo han querido ellos. Esto estaba todo olvidado. Hubo una reconciliación. Después de la guerra nadie quiso hablar de ella. Y lo que se trataba es de mirar al frente, de mirar adelante, al futuro. Y así se hizo todo. Y no sé por qué ahora estamos volviendo otra vez al pasado. Y además es algo que solamente ocurre en España, porque en otros países donde posiblemente sí hubiera razones para volver a ese pasado y a todo lo que ocurrió, me refiero, por ejemplo, a Rusia, a la URSS y a otros sitios, pues no se hace. Y en cambio aquí, que no hay ninguna razón, pues se está haciendo ya más de una manera institucional, que yo creo que es todavía lo peor. Para mí eso es lo peor. Nada, Pepe, sigue contándonos cosas, a ver, de este terror rojo Bueno, pues y la guerra de España. lógicamente en León los daños creados a la propiedad privada son más de 4 millones de pesetas de la época. Bueno, Los daños generados a la iglesia son más de casi 2 millones de pesetas, claro, entre los cuales se comprende los perjuicios causados a una iglesia románica del siglo XI muy importante que está en el norte de León, que lo utilizaron como establo uh-huh, y que, bueno, pues las pérdidas fueron de 100.000 pesetas de la época, ¿no? claro, Hay que citar que los daños creados a la propiedad fueron graves porque en cierta manera se arrampló con los bienes que tenían por los pequeños comerciantes como claro. tiendas de ultramarinos, zapaterías, tejidos, etcétera. Incluso en un pueblo del Bierzo, en una tienda de estas de ultramarinos, pues Uh-huh, no solo arramplaron lo que pudieron, sino que a uno de los hijos lo quemaron vivo. qué Estamos barbaridad. hablando de una zona del Bierzo Madre de mía. Matarrosa del Sil, que está en la zona por norte de Ponferrada. Eso Sí, sí, lo certifica la causa general la, en un informe que realiza la propiedad urbana de la provincia de León sí. 1941 exactamente. Qué barbaridad, tremendo, tremendo. Claro, es una zona Bueno, montañosa, es una zona en la que también estos encontraban refugio, ¿no? Y de esa forma, pues claro, tenían una cierta ventaja, sobre todo con estas personas que andaban en el medio rural, donde, bueno, pues la presencia también policial y la presencia de las fuerzas nacionales, pues sería menor o estaría más dispersa, me imagino, ¿no? Al amparo de esa dispersión o de esa carencia, pues ellos podrían hacer de las suyas, o no es así, Pepe. sí, lógicamente, pero bueno, eso fue general en toda España, ¿eh? Ya, sí, porque España era rural en todos los lados y entonces tenemos así. Tremendo, qué barbaridad. Quemar vivas a las personas ya es lo último, vamos. Adelante, Pepe, sigue entonces contándonos Todo esto lo que va también ocurrió ocurriendo. después en Zamora. En Zamora también ocurrieron cosas parecidas. En Zamora se fue muerto una persona en el partido de Puebla Sanabria en los primeros días del alzamiento. Iba con el coche y lo mataron. Le dispararon las partidas y murieron, ¿no? Y después en Zamora lo grave fue en la posguerra, en la cual se intentó naturalmente, las partidas de guerrilleros hicieron mucho daño. Algunos crímenes bastante graves, por ejemplo, bastantes robos, algún robo incluso de más de 100.000 pesetas. Claro, En, una, en un ataque que hicieron en el año 40, en abril de 1940, en la zona del lago de Sanabria, ajá, eh, pues mataron a varias personas en una noche, al párroco, al jefe al médico local, a un industrial, a una joven y, y al párroco y al secretario del ayuntamiento, y se claro, aprovecharon más de 100.000 pesetas. Estamos hablando de 1940. qué En barbaridad. otras zonas, hasta el año 49, algunas incluso le arrancaron, le cortaron una oreja. Estas Ajá, cosas ocurrieron a menudo, ¿no? Es una cosa bastante claro. En cualquier caso, las muertes no fueron muchas, porque en la provincia de León no llegan, yo creo que a 200, según el general Sala Larrazábal, pero también hay que tener en cuenta que se produce una dicotomía, una ujú, diferenciación con relación a los anotados en la guerra. Por ejemplo, por acción de guerra en la provincia de León, según el general Salazar, consultando los libros del registro civil, mueren 875 personas por el bando nacional, en Zamora mueren solo 185 personas. Pero claro, analizando lo que dice el Santuario de la Promesa de Valladolid, según las referencias que le mandan las comisiones de cautivos, los combatientes del lado nacional muertos y los ejecutados del lado nacional asesinados en el lado rojo o en las mismas provincias de Zamora
y León son 1157 en el caso León y en el caso de Zamora 1860, con lo cual hay unas diferencias, por ejemplo, en el caso de León de 282 personas y en el caso de Zamora de 1675. En el caso de Zamora se saben de esos fusilamientos, de esos asesinatos fueron muy graves porque sabemos lo que ocurrió, curiosamente, con el director del Heraldo de Zamora, que fue Ajá. asesinado por orden del, del ministro de Gobernación, el Joder, señor Ángel Galarza, qué barbaridad. que tenía ascendencia en Zamora, y también la muerte el fusilamiento de Ramiro Ledesma Ramos, ¿no? Claro, De la claro. misma forma, es decir, salieron de la cárcel con una orden de libertad o de traslado, yo creo que era a la cárcel de Chinchilla, y Ya, aparecieron muertos unos en Arabacas y otros en el, en el Paracuellos de Jarama, ¿no? claro. En cualquier caso, Galarza fue una persona terrible, fue una de las personas más sanguinarias del Partido Socialista que he asistido, y antes, curiosamente, del alzamiento, actuó de abogado acusador contra la gente de derechas o falangistas que había peleado o había tenido problemas o había luchado contra las juventudes socialistas. Incluso, Claro. curiosamente, el 22 de junio, yo creo, del año 36, en un escrito de acusación que realiza contra unos falangistas o derechistas en Zamora, Ajá. él como abogado dice al tribunal en su informe final que el atentar contra anarquistas y fascistas era recomendable como medida de regeneración social. Qué La persona barbaridad, de fue verdad. nombrada, esto está publicado exactamente en el Heraldo de Zamora el 23 de junio de 1936 en la página 1. Qué barbaridad, qué Es una cosa barbaridad. muy grave. Esta persona fue nombrada ministro. El Qué ministro de barbaridad. Gobernación es el responsable, naturalmente, de los fusilamientos de Paracuellos del Jarama, el mayor responsable de esta persona, Qué porque barbaridad. dio orden, parece ser, desde Tarancón a Torrecilla para que los evacuaran de forma definitiva, Claro. y además fue uno de los responsables, se consta en la causa general, de que se marchó con muchísimas joyas en Ya, Valencia por aquel momento que cuando se evacuó Madrid, ¿no? Después claro. este hombre se instala en América y Ah, es una de las personas que es uno de los creadores de la memoria histórica, joder, con Margarita Nelken. Es de los primeros que había que recobrar la memoria de los que fueron fusilados y ejecutados madre por el mía. régimen, tenía que recobrarlo, pero ya desde los años 40, incluso en las cortes en el exilio, ¿no? Qué Es decir, barbaridad. este es una de las personas, yo creo que la más siniestra que ha tenido el Partido Socialista Ya, en la Guerra Civil. En qué la segunda, barbaridad. Nelken, y Largo Caballero sería tercera, y ya después aparecería Indalecio Prieto, pero más lejano. Yo creo que como dirigente es el mayor responsable de todos esos crímenes y latrocinios que ocurrieron en el lado rojo, es este hombre, es Ángel Galarza, que era fiscal, fue fiscal general del Estado Fíjate. y era licenciado en Derecho. Esta es la persona, yo creo que la más responsable. Pues tiene una calle en Zamora, le puso la alcaldía una calle en Zamora Sí, y se la han quitado, lógicamente. No creo que a estas personas que eran heraldo de Zamora, que fueron ejecutados por él, tengan ninguna calle. ya, Sabíamos que tenía una calle incluso el campo de fútbol lo tenía Ramiro Ledesma Ramos, y sí, se lo quitaron se lo también. quitaron también. En Así, o sea, cambio, prácticamente los asesinos parece que tienen sí, calles. En este caso, no me refiero a ningún caso más, que conste en este sí, caso, sí, 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 sí. pero es así. Bueno, Esto ha sido ya, recientemente, poner la calle Ángel Galarza, yo creo sí, que ha sí. sido Tú en los fíjate. últimos años. Bueno, ya sabes que se trata de hacer pasar a las víctimas por verdugos y viceversa, y a los verdugos por víctima. O sea, es que es un escarnio además, porque aquellos que murieron de manera tan vil, pues resulta que son otra vez de una manera asesinados, esta vez, vamos a decir, intelectualmente, por esta desmemoria que lo que está haciendo es volver, darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Volver todo al revés. Es que es terrible. Es terrible que se tenga tanta, no ya insensibilidad, sino tanta inhumanidad de llegar a estos extremos. Yo creo que, bueno, no sé, el Partido Socialista debería, bueno, no lo va a hacer nunca, ya sabemos aquello de los 100 años de honradez, Pepe, y 100 años de honradez y bueno, y seguimos con otros 50 de honradez. Bueno, En fin, yo ¿qué se eso va a es un hacer? hecho, pero lo que se producen son cosas claves. En la provincia de Zamora, después de la guerra, se producen auténticas, lo que hacen los maquis son cosas muy graves, ¿eh? Claro, Son claro, asesinatos y homicidios muy graves. Y además lo curioso es que esto se extiende, se ya, expande hasta la frontera portuguesa. Incluso en Portugal, los grupos subversivos, los grupos armados, sí, cometen algún asesinato, ¿eh? qué Que alguna barbaridad. vez algún grupo
de estos izquierdistas portugueses que estaban en comunión con los grupos armados de claro, resistentes también entran en la zona de Zamora, etcétera, claro. etcétera. Hay Joder, algunos asesinatos, algunos muertos en la acción portuguesa realizados por sí. la guerrilla, perpetrados por la guerrilla en aquella época, ¿eh? O sea De que hecho, en ese, Portugal también se esperaba un alzamiento contra ya, el régimen de Ribeira Salazar y en ya, el mes de, yo creo que por septiembre o así, sí, se ocurre un alzamiento de dos buques de guerra, el Dato, ya, no, el Dato no, era el Dao y otro, en ajá, el cual lógicamente se intenta, se intenta, se intenta sublevar en Lisboa las fuerzas, los marineros, pero son dominados. Y tenía la intención de unirse esos, esos dos buques de guerra y claro, unirse a los republicanos. O claro, sea que no pero, es ningún error lo que hemos dicho alguna vez de que la revolución que se planteaba no solo sí. era en, era en España, sino también estaba en Portugal, ¿eh? No, no, claro, claro. O sea que se traslada también allí. Es impresionante porque, claro, Es en septiembre de 1936, qué barbaridad. exactamente, Ya, 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 en el, prácticamente en el estuario del Tajo, claro, los claro, dos claro. buques de guerra. Qué Sí, sí. barbaridad, es impresionante, Pepe. Lo que estás contando de verdad es terrible. Vuelvo a repetir, no lo cuentas tú, lo están diciendo los documentos originales, los testimonios, los testigos, todas las declaraciones que existen. La documentación es amplísima, pero se ha estado ocultando, olvidando, no se ha querido, se le ha querido dar importancia y así nos han vendido una serie de libros de De historia. hecho en Zamora, que es una cosa muy tranquila, parece muy tranquila, las milicias izquierdistas o digamos los izquierdistas antes de la guerra, la primavera o en los meses previos Sí, de 1966, la estatua de Fray Diego de Deza, que era un consejero de Cristóbal Colón, un ajá. personaje histórico, lo tiraron al río Duero. Que, O sea, es que, muy similar a lo que se está haciendo ahora, sí, lo que sí, está haciendo en Estados Unidos, en algún sí, sitio de sí, América, de sí, tirar sí, sí. las estatuas de Colón. Pues Las esto, estatuas de el Colón. origen está en Zamora. Sí, bueno, ya sabes que es eso de que decían los romanos, del damnatio memoriae, ¿no? Lo que se está haciendo también, que no quede ni rastro para que la gente no sepa que eso ocurrió, que eso existió. Bueno, yo creo que es absurdo porque la historia no se puede cambiar, sigue ahí, pero bueno, en fin, lo intentan y con ahínco. ¿Qué más nos cuentas de esta zona, Zamora, toda esta parte de España, Pepe? Bueno, en la provincia de León, los daños que se hacen en la propiedad, por ejemplo, en la zona de Rodiezmo, en la zona de Villamín, se destruyen todas las industrias de mantequería, todas que Ah, va, existen, ¿no? Y esto ya había empezado en esta zona de León, ya había empezado los asesinatos de la misma forma y las persecuciones de la misma forma que ocurre en la zona del Bierzo en ajá, 1933. A finales de 1933 se atenta contra un capellán castrense en el en una localidad cercana a La Bañeza que se llama Valderas, ya, que era muy de izquierdas en aquella época, se le pegan bastantes tiros y no lo matan. Y ya, después viene curiosamente el juez, estamos hablando de finales de 1963, el juez pues a investigar las lesiones, intentan matarlo también, curiosamente, ¿no? Y son las milicias socialistas, ¿no? sí, sí, Esto sí, es una cosa que ocurre eventualmente. Vamos a ver, es lo que ocurre en León y lo que ocurre en toda la meseta. En todas estas zonas ocurre lo mismo, ¿eh? Es lo claro, mismo. Esto de que era una cosa, lo que se ha dicho de que era una cosa que la violencia creada por la izquierda en la retaguardia republicana es una consecuencia del alzamiento, no es así, no ya, es así. ya, Porque esos crímenes existieron antes antes de eso, ¿eh? Existieron ya, antes. ya, Desde luego, la persecución religiosa, pues fíjate, por ejemplo, en la zona de la diócesis de León, ajá, fíjate, que a pesar de estar dominada por los nacionales en gran parte, ujú, 11 templos fueron profanadas, 67 iglesias y 21 capillas privadas también, claro, habiendo sido además saqueadas. Eso son cosas que asustan. ya, Han ya. sido saqueadas, destruyéndose y robándose altares, retablos, imágenes, compones, campanarios, siendo no pocas de tales iglesias convertidas en lugares profanos como establos, almacenes, garajes, mataderos, depósitos de armas, incluso salas de baile. Ya, ¿Eh? qué barbaridad. Sí, sí. Bueno, Pepe, es que estás diciendo una cosa muy importante. Nos paramos, lógicamente, en los seres humanos, en las personas asesinadas, lógicamente, es normal, es lo más importante, pero es que el estrago en los bienes muebles o inmuebles
fue también apabullante, ¿no? Es decir, eso es algo que se dice de vez en cuando, con cuatro o cinco cosas, lo típico, el oro de Moscú, no sé qué, el tesoro de la catedral de Oviedo y tal, pero es que existió muchísimo más y además yo creo que son piezas, todos todas los esas, siglos. ¿verdad? Irreparables, porque eran de los siglos XV, XIV, no sé qué, por ahí todas esas, y todo eso se ha perdido. Ese es un estrago, ese es un expolio terrible en una destrucción realmente vil y aberrante, ¿no? Es así, eso fue lo que ocurrió. Lo importante es que lo que es curioso es que no se ha contado. Los estudios de la represión no se refieren a esa persecución de las cosas. Y yo creo que el primero que habló de esto ya a profundidad fue Monseñor Moreno en Ajá, 1961, a publicar su libro La persecución religiosa en España, habló de la persecución de las cosas. claro, Parece que no han querido enterarse muchos de que en la causa general están no solo las persecuciones físicas, sino también claro, las persecuciones de las cosas, ¿no? Y claro, los daños materiales, yo creo que no hay comparación. Esto es una claro. cosa inaudita y lo que me parece algo sorprendente es que no se haya contado hasta ahora. Es decir, que haya habido tanto Claro, daño, o sea, tanto claro. daño como se ha hecho pues, en el pueblo de Villamanín, en el norte de León, tuvo que reconstruirse enteramente porque fue quemado, Qué lógicamente, barbaridad, ¿no? qué barbaridad. Madre mía, madre mía, madre mía. Estas cosas son así, ¿no? Claro, Tú sabes lo que pasó en Guadarrama y todas estas cosas, pero no se han contado, yo no sé por qué. claro. Sí sé por qué, porque yo creo que muchos historiadores, lo hemos contado anteriormente, le han tenido mucho respeto al Partido Socialista, no se han atrevido o se han sentido que no, pues hay que decir las cosas como son. Es decir, no Claro, solo la claro. persecución de las personas, son las persecuciones que se hacen de los bienes materiales, de los Claro, bancos, del dinero, del patrimonio de los pequeños comerciantes, porque esta persecución que se desata en León, en los pocos sitios en que estuvieron los izquierdistas, los menos izquierdistas, no lo sufrieron los grandes bancos. Solo claro, se robó del banco de Urquijo y Vascongado de Villablino 24.000 pesetas. Se ya. intentó asaltar los bancos de Ponferrada, pero estaban cerrados, aunque le pusieron dinamita, los mineros no pudieron hacerse con ello, ¿no? Qué Entonces barbaridad. lo que se hizo fue pues asaltar comercios, establecimientos. En aquella época un establecimiento pues era un establecimiento que tenía todo en estos pueblos, servía de bar, servía de ferretería, servía de tienda de comestibles, Claro, pues claro. había las zapaterías y las sastrerías. Todas esas fueron, la mayor parte fueron saqueadas y eso nunca se pagó, Qué nunca se barbaridad. respondió por eso, Qué barbaridad. jamás. Claro, Todo ese dinero que se marcharon jamás se repitió. Yo en los consejos de guerra que he visto, nunca he visto que nadie se persone a reclamar todos esos daños que se hicieron, ¿no? fíjate, Que terrible. esos son daños, ya lo veremos al final, como corolario, que vamos a contar más o menos cuánto supuso el daño que Ya. podemos decir que según el fiscal de la causa general en el año 1945, en un informe de más de 20 páginas, que lo transcribimos al final del libro, Sí, habla que posiblemente sea casi toda la riqueza mueble de la zona dominada por los rojos desapareció. desapareció. Qué Es una barbaridad. cosa muy, muy terrible, ¿eh? Es Claro. una Y cosa. además desapareció para siempre, Pepe, porque desde luego ni intención de devolver tampoco se pudo reclamar, se No, reclamó lo que se nunca se pudo, reclamaba en los consejos de nada. guerra, aunque eran condenados las personas como, como responsables civiles, las partes perjudicadas no se presentaba, era el Estado quien condenaba a través del fiscal Claro. y las personas que eran allí, que eran condenadas o sancionadas, eran insolventes. Claro, porque Pepe, a los que se asesinaba después, se promulgaron una serie de leyes, me refiero a la zona Frente Populista, en la cual se les incautaba los bienes a esos asesinados. O sea, para más INRI, no solamente te cargabas a, por ejemplo, pongamos al marido o al propietario, sino que encima después a la familia la dejabas totalmente en la indigencia, ¿no? Sí, en algunos casos pasó así. Habría que estudiarlo más minuciosamente, pero en algunos casos, sobre todo de Levante y en Castilla-La Mancha, pasó así. Ya, Simplemente se les incluso. Eso dependía de cómo era el jefe, pero realmente el jefe local o esas cosas pasaron realmente. claro, Lo grave es que se robó y se expolió a gran escala y eso nunca se ha devuelto. claro, claro. Y se está devolviendo ahora, se está ganando unas cantidades enormes de dinero a la causa algo histórica. Ahora mismo hemos visto que a este señor, a este antiguo diputado socialista, se le dan 200.000 Sí, euros sí, por, lógicamente, catequizar, hacer catequesis políticas sí,
en las clases La y clase. se da 200.000 euros. Ya, Pero nadie se acuerda de esas personas a quienes se le robaron todos los bienes qué en barbaridad. 1966 y 1969. Jamás se les Claro, devolvió nada. claro. Incluso en la provincia de León fue necesario el gobierno civil crear un sistema de beneficencia especial. Está publicado en el boletín oficial de la provincia para ayudar a todas las personas o comercios que fueron prácticamente expoliadas. Qué barbaridad. Fueron expoliadas y robadas, está claro, ¿no? Madre mía, madre mía, madre mía, qué barbaridad. Es tremendo lo que cuentas. Bueno, aquí está el libro, El terror rojo en la guerra de España, y yo creo que es un libro que marca un antes y un después. Yo creo que es un libro que lo dice ya prácticamente todo. Alguna cosita habrá que ir a cosas puntuales ya de aquí, de allí, pero desde luego aquí está todo. Y cuando tratemos el corralio ese, cuando tratemos la parte final, en la que se anexa una serie de documentos inéditos y además originales, que de verdad enriquecen el libro pero un montón, porque nos sitúa todavía mucho más en la mente de aquellas personas, ¿no? Que es tremendo lo que estamos diciendo. Adelante, Además, es Pepe. curioso que la mayoría en esta zona del noroeste perjudicados, liquidados, y también ocurre lo mismo en Asturias, Sí, y también ocurre lo mismo en Cantabria, son personas del pueblo llano. ya. Son jornaleros, agricultores, pequeños comerciantes, es decir, a los que pretendían redimir. Los Sí. primeros liquidados son los redimidos. Pretendían redimir y luchar, como dicen hoy, ¿no? Por su libertad, ¿no? Se luchaba por la Yo democracia, ya no me voy a entrar en lo de hoy, no me voy a entrar, ya hablamos bastante de lo de hoy, ¿no? Pero por yo la creo que democracia. es curioso que los perjudicados son así, ¿no? Claro, Hay en algún pueblo, lo he comentado, yo creo de Castilla-La Mancha, liquidan incluso a un santero, ¿no? Fusilan a un santero, ¿no? O sea, pobre. ¿Qué tendría que ver con nada, ¿no? Aquel pobre hombre. Es terrible, es terrible. Y además, como hemos dicho ya varias veces, todo perfectamente organizado. Es que se sigue insistiendo. Yo sigo leyendo unos artículos, bueno, en ciertos medios de desinformación que hablan, bueno, es que fueron una serie de exaltados, bueno, aquello fue una cosa del momento. No es verdad, Pepe, ¿no? no, mucho hule, habrá Mucho hule. mucho hule. Sí, lo dijiste en el anterior capítulo. Habrá mucho hule, o sea, sabían perfectamente a dónde iban. Bueno, y Sí. además es que luego van hacia una serie de colectivos sociales, que si eclesiásticos, que si católicos, que si de derecha. Bueno, de derecha ahí metían eso, era como una especie de cajón desastre donde podía entrar cualquiera, ¿no? Y si no, pues al que le tenían manía por lo que sea, cualquier cosa personal. Lo que ocurre, Pepe, una pregunta en el lado frente populista, es una revolución. La revolución es sinónimo de terror. Sí, pero porque además es guiado a los cánones de la Revolución Rusa, ¿no? Nosotros ponemos en el libro también las técnicas de la Revolución Rusa, de la Revolución, como era una revolución hacia 1936, Claro, según un detalle, un informe de la Policía Gubernativa Española en el año 1965, creo ah, que es de noviembre de 1965, cómo iba a ser la revolución. Y lógicamente la revolución iba a ser. Incluso creo que es Trotsky quien dice, o uno de los ayudantes, compañeros de Trotsky, que dice, se está criticando la revolución rusa y la guerra civil, dice, porque se han producido muchas muertes y dicen que eso es porque somos asiáticos. Dice, no, dice, será más en el otro lado porque hay más burguesía, entonces es necesario liquidar más. fíjate, fíjate. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible. Mucho Eso hule. lo comentó. Mucho Sí, hule, sí, Pepe, hombre, sí, mucho mucho, hule, mucho sí. hule. Está todo dicho. Bueno, y además hay discursos también de Laro Caballero, de Prieto y demás, hablando de que llegará el No, Soviet lo a que está, lo que España, en está fin. claro, Paco, lo que está claro, Paco, que esto iba a ser en España en todas las Claro, provincias. claro, Porque si no, en estas provincias como León, La Coruña, Pontevedra, Ourense, Zamora, no hubiera ocurrido esto. claro. Hubieran triunfado los nacionales y punto. Pero se producen, como puedes ver, asesinatos constantes y además salvajes, en cierta manera. Ya, ya, ya. Eso, en cierta manera, en el diario de Ávila, Ujú. en el diario de Ávila, Sí. cuando hablamos de Asturias, y lo vamos a ver, cuando hablemos de la Revolución de Asturias, Ujú. lo vamos a ver, dice curiosamente que dice el diario, creo que es el diario de Ávila, Ajá. sí, dice exactamente que en el año 1934, dice, 1934, dice que todo esto lo hacen los socialistas y estamos hablando de una guerra civil minúscula como fue la Revolución de Asturias, Claro, eh, para seguir las líneas soviéticas. ya, Y ya, además dice, les llama, dice estos tigres asturianos, dice cómo se les porta, ¿no? Todos los asesinatos, esto lo veremos en los siguientes capítulos, todos los asesinatos y crímenes y hasta expolios que se producen después en la guerra civil habían tenido
su introducción o su prólogo en la Guerra Civil de Asturias. Y ya se sabía lo que iba a ocurrir, ¿eh? Claro, 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 claro. No se dan cuenta hoy la gente que la revolución del 34, de octubre del 34, cuando estalla el alzamiento en julio del 36, está simplemente a un año y medio vista. Es decir, todo estaba fresquísimo, todo se Mira, conocía lo que perfectamente. dicen el adelantado de Segovia en 1964, 7 de octubre, es Ajá, lo siguiente. El adelantado de Segovia, que es un sitio tranquilo, pacífico, claro, se pone de manifiesto en los rebeldes asturianos un sadismo en el crimen en que solo hay parecido en las espantosas ejecuciones realizadas por la Checa en Rusia, de la que son dignos continuadores cuantos en la provincia que nos referimos querían implantar el paraíso bolchevique que trataban los infames cabecillas de este vasto movimiento subversivo de exportar a toda España. claro, Estos hombres enloquecidos por el rencor y el deseo de destruir una sociedad que se defiende lícitamente contra tan malvados propósitos hacen buenas a las fieras. claro. Los cabileños de África, cuyas vandálicas hazañas tanto nos conmocionaron tras la derrota de Anual, demostraron ser más blandos en sus represalias que estos tigres asturianos. Esto Qué no lo barbaridad. dice Ballero Nájera ni general Sí, Queipo Orellana, sí, esto lo dice el adelantado de Segovia, claro, exactamente, el claro. 17 de octubre de 1934, en la página 1. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Tremendo. Pepe, nos quedan 5 minutos. Yo quería que hicieras un buen resumen o lo que tú consideres más importante de estos capítulos que ya hemos visto en el noroeste de España y luego esa zona de León y Zamora sobre lo ocurrido con este terror rojo que tú Bueno, el terror también... rojo, te lo acabo de decir ahora mismo, sigue el patrón que se vio en la Revolución de Asturias, que levantaron los periódicos, Claro, que lo vieron desde lejos, la Revolución de Asturias, lo pusieron de manifiesto. Aquí hemos citado el adelantado de Segovia de claro, 1964. Todo esto se produce en la guerra civil de forma más profunda y más terrible, ¿no? Y claro, afecta a todos los lugares. claro. Tremendo. Afecta a todos los sitios y a todos los lugares. Y incluso en las zonas controladas por los militares sublevados, incluso en la retaguardia se producen eh, incendios, algún incendio de iglesias y algunos homicidios, ¿eh? Qué barbaridad. Esto es así, claro. Qué barbaridad. Tremendo. Bueno, pues por lo tanto es una cosa que está evidente, que nadie puede dudar de ello. Claro, efectivamente. José Piñero Maceiras, el terror rojo y la guerra de España. Muchas gracias, José. Te emplazamos para el siguiente capítulo. Vamos a seguir Ya viendo nos tu libro. veremos, Nos nos vemos veremos. entonces. Venga, Un un abrazo muy saludo. fuerte. Hasta Hasta luego. luego, hasta luego.